¿Cómo les va? ¿Cómo están? Acá comenzamos la clase número 3. Vimos ya un primer esbozo, una primera presentación de lo que es empezar a redactar noticias para radio. Y en general ha sido interesante comenzar a ver esta primera aproximación, más allá de las correcciones que cada uno ya fue recibiendo en forma individual. Y comento a nivel general que más o menos todos han tenido las mismas correcciones. No sé si han hablado entre ustedes, pero sin personalizar, porque me gusta hacerlo en forma individual, todos han caído en los mismos, entre comillas, errores, que en realidad no son errores, son falta de práctica, es algo que iremos adquiriendo. Y me interesaba más que nada este primer acercamiento a la redacción y poder darles una devolución para que vayan interpretando de qué se trata este trabajo práctico que tenemos que ir haciendo y que lo vamos a ir repitiendo varias veces, porque no es algo sencillo, como se habrán dado cuenta, y lleva un tiempo acostumbrarse a este tipo de redacción y a este oficio de la redacción de noticias. Por ahí a muchos les resulte un tanto tedioso o pesado porque dicen, bueno, a mí no me interesa mucho el tema de la redacción de noticias. Y lo entiendo, pero les aclaro algo. La redacción de noticias no quiere decir que exclusivamente van a trabajar de informativistas o van a trabajar para un noticiero, pero es un punto importante que ustedes deben tener en cuenta en este comienzo de la carrera. Y no lo digo porque yo particularmente hace tantos años trabajo en un servicio informativo, sino porque es un detalle que he aprendido con el tiempo en la profesión. Lo primero que nada es que uno en esta carrera que elige se forma como locutor integral de radio y televisión, y esto nos da un abanico de posibilidades, de ofertas laborales. Muchas veces ocurre que uno cuando se recibe de locutor lo hace pensando que va a dedicarse a un determinado rubro, que es el que desea, que es el que elige. Algunos el doblaje, otros la publicidad, otros quieren hacer simplemente conducción, otros eligen la parte de música, les gusta más la FM. Y de repente pasa que en general uno ingresa al medio y no tiene muy claro por dónde puede llegar a ingresar al medio. Y se da la oportunidad de hacer un turno de informativo. Y uno dice, informativo. Pero es una muy buena puerta de ingreso. Pero además, los que hacemos informativo, tenemos algo que es muy interesante. Y es que todos los días, cada media hora, en mi caso, tenemos aire. Tenemos aire, accedemos al estudio, accedemos al micrófono, leyendo las noticias que redactamos, pero tenemos aire. Y un locutor lo primero que necesita para ser escuchado es tener aire. Entonces el informativo es una muy buena opción para no solamente ingresar al medio, sino también para garantizarse tener aire todos los días, cada media hora, mientras se extiende el turno de 6 horas de cada uno en su trabajo. Entonces, lejos está de ser considerado un género menor dentro de la profesión. No es fácil leer noticias. No es fácil redactarlas, tampoco es fácil leer noticias. Es un arte como parte de toda la carrera. Pero además, este tema de redactar, este tema de saber trasladar lo que es el idioma gráfico al idioma oral y expresar una idea, tiene que ver con la construcción del mensaje, con la construcción de los contenidos. Algo que también vamos a ir viendo se transforma en algo muy importante dentro del desarrollo de la carrera. Porque pensar lo que vamos a decir cuando se abre el micrófono, tener la posibilidad de hilvanar cada idea que nosotros queremos poner en palabras, también hace a la redacción. En la medida que uno logra hacer una buena redacción oral para la lectura posterior, eso también nos va a generar una ejercitación mental para ir realizando también la redacción mental, para cuando uno tiene que simplemente hablar, improvisar, aplicar la oratoria. Es otra parte de la ejercitación que va acompañada de esta tarea de redacción. Fíjense que en varios casos se dio en la redacción, por ejemplo, la repetición de palabras, la falta de uso de sinónimos
o la omisión de determinados vocablos dentro de la estructura gramatical. Los artículos, las preposiciones, que en definitiva uno en la vida cotidiana, en el habla cotidiana, es habitual que los omita. Pero en la redacción para la narración, en este caso como puede ser la de un informativo, se hace imprescindible que estén todas las palabras que corresponden y la estructura gramatical armada como corresponde. Por eso les remarco, trabajamos con la idea de un sujeto, verbo, predicado, ¿sí? Una redacción correcta, completa, para que al oído del oyente suene armónico, correcto, y no suene a un idioma medio entrecortado, casi como que estamos hablando tipo amigo, toro, saluda, llanero, solitario, ¿sí? No, porque no es la idea. Tenemos que hablar correctamente, por más que a lo mejor a veces escuchamos algunas barbaridades por allí. Dentro de la redacción de noticias es importante entonces el uso de sinónimos. Los sinónimos no se adquieren naturalmente por arte de magia. Mucho tiene que ver el manejo del idioma, el manejo de los vocablos y tener recursos con la lectura. La lectura nos permite incorporar un montón de palabras que cuando necesitamos usarlas como recursos, las empezamos a tener a mano. Para esto es importante tener un hábito en la lectura. Quien de pronto no lo tiene puede encontrarse con algunas dificultades. Pero también es bueno tener un diccionario de sinónimos a mano y aprovechando que tenemos a San Google, nos habilita a buscar opciones y a veces se producen repeticiones simplemente por no prestar atención cuando uno escribe y darse cuenta que puede encontrar algunas alternativas para no poner 3 veces la misma palabra, ¿sí? Insisto, estos son detalles de forma que van a ir corrigiéndose con la práctica y a medida que vamos avanzando en esta estructura de redacción. Así que tranqui, porque insisto, son todas situaciones que se dan en forma muy común. En lo que han visto hasta ahora, debo reconocer que ha sido interesante la selección de las noticias que hicieron, más allá de que la mayoría están todas vinculadas con esta pandemia y con esta realidad que nos está tocando atravesar. Pero en general ha sido correcta, más allá de las salvedades que le he hecho a alguno que otro. Para llevar adelante una técnica de redacción básica, nos guiamos por una premisa que surgió hace muchos años, post Segunda Guerra Mundial, que en lo que es el periodismo se denominan las 5 W y responde a 5 preguntas que tienen que ver con el inglés, que son what, who, when, where y why. Entonces, ese qué, quién, cuándo, dónde y por qué son 5 preguntas básicas a la que le podemos agregar una sexta, que sería cómo, how, con las cuales vamos a ir construyendo la noticia a partir de hacernos esas preguntas. Por ejemplo, ¿qué pasó? ¿Cómo pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién lo hizo? ¿Cuándo pasó? ¿Cómo pasó? Entonces, tenemos una información, por ejemplo, a través de un cable. Entonces vamos a remitirnos a por lo menos 3 de esas preguntas que si obtenemos las respuestas nos va a permitir construir la redacción de una forma muy dinámica, rápida y concreta. Entonces suponemos que nos preguntamos, ¿qué pasó? Chocaron 2 autos. ¿Dónde pasó? En Corrientes y Acevedo. ¿Cuándo pasó? Lunes a las 10:30 de la mañana. Entonces, con esas 3 respuestas, ¿podemos construir una noticia? Yo diría que sí. Entonces, ¿qué pasó? Chocaron 2 autos. ¿Dónde pasó? Corrientes y Acevedo. ¿Cuándo pasó? Lunes 10:30 de la mañana. ¿Cómo sería la noticia? Título: chocaron 2 autos. ¿Dónde pasó? Ocurrió en el cruce de la avenida Corrientes y la calle Acevedo. ¿Cuándo pasó? Fue el lunes a las 10:30 de la mañana, por hacerlo muy básico, ¿sí? Si nosotros manejamos este precepto cada vez que tengamos una noticia en la pantalla de la compu, rápidamente vamos a poder encontrar en esas respuestas cuál, por ejemplo, va a ser el título. Entonces, ¿cómo lo vamos a determinar? Por el grado de importancia de la respuesta que tengamos a cada una de esas preguntas. La que consideremos más importante será la que seguramente utilicemos como título. ¿Por qué? Porque recuerden que el concepto que manejamos es que el título es
la venta de la noticia. Pongo siempre como ejemplo que es como un par de zapatos que ponemos en la vidriera, que no es el que queremos vender, sino el que queremos que nos atraiga el cliente al interior del negocio para poder nosotros venderle otro tipo de productos probablemente. Entonces, nos manejamos con este concepto de las 5W, ¿sí? Y a partir de ir contestando cada una de esas preguntas que van surgiendo, vamos a ir obteniendo esas respuestas. Y esas respuestas nos van a permitir encontrar el título y la primera y la segunda bajada. Y aplíquenlo para cada caso que se les vaya presentando en las noticias. Bajo este parámetro, vamos a trabajar de ahora en más. Lo que les voy a proponer es dos tipos de ejercitación. Por un lado, si bien algunos me han enviado ya los audios grabados de las noticias que redactaron, lo que les voy a pedir es que hagan primero una grabación de la locución de la noticia que redactaron ustedes y la noticia a partir de la corrección que yo les envié. De modo tal que logren interpretar el grado de dificultad que tiene la lectura de una noticia, por ejemplo, con más párrafos que los 3 de bajada que les pido, con una serie de datos escritos como de repente les he corregido para que suene de una mejor lectura y un menor grado de dificultad. Y poder comparar entonces los dos tipos de lectura que surgen a partir de redactar de dos formas diferentes. Eso por un lado. Y por otro, les voy a pedir que hagamos una nueva redacción, pero esta vez lo van a hacer sobre un grupo de cables, un grupo de noticias que les voy a dar yo. De modo tal de que podamos unificar el criterio a la hora del boletín para que sean todas las mismas noticias redactadas por todos, de modo tal de que podamos elaborar un trabajo donde unifiquemos. Y ya van a ver para qué lo vamos a hacer de esta manera. Entonces, repito, por un lado les voy a pedir que me graben los boletines en las dos versiones. La versión original que me enviaron ustedes, la versión corregida a partir de mis devoluciones. Y en segundo lugar vamos a hacer una redacción aplicando esta 5W que les acabo de explicar y también sobre un grupo de noticias que yo les voy a enviar y que ustedes sobre eso van a tener que trabajar. No van a seleccionar en este caso. Un par de consideraciones más que me habían quedado pendientes. Dentro de las redacciones que recibí y de las correcciones que hice, quiero aclarar algunas cositas. Por ejemplo, el tema números. Hubo varios casos que me enviaron redacciones con cifras. Y las cifras son algo bastante particular a la hora de escribir, que también tiene distintos tipos de acepciones. Yo les voy a dar mi sugerencia de cómo en lo cotidiano me resulta más sencillo para reducir el margen de error, porque también de esto se trata. Si nosotros tenemos que hablar de 3,5 millones, 3.500.000 personas, pesos o lo que sea, si nosotros ponemos en el título 3,5 millones, venimos leyendo letras y de repente vemos un 3,5 millones, nos sumamos un grado de dificultad. Entonces, la opción, ustedes podrían decirme, bueno, ¿cómo lo escribo? 3.500.000, otro grado de dificultad. Porque venimos leyendo muchas letras y de repente nos encontramos con un montón de números que rápidamente nuestro cerebro tiene que procesar. Puede parecer una pavada, pero no es tan pavada. Entonces, para reducir el margen de error, una de las alternativas es escribirlo en letras. Otra alternativa es escribir parte en letras, parte en números. Por ejemplo, poner 3 en número, millones en letras. ¿Sí? 500 en número, 1000 en letras. Es una opción. La otra es ponerlo todo en letras. Diferentes son números sencillos, está bien, pero hablo de los números que son complejos, que son compuestos, porque pensemos que es, por un lado, facilitarnos la lectura, por otro, facilitarle al oyente la comprensión. Y si ustedes escuchan muchas veces en lo cotidiano, al aire, suelen darse este tipo de errores por el solo hecho de que no está redactado convenientemente. Esto por un lado.
Segunda cuestión, las siglas. Las siglas también suelen generar confusión, salvo que sean siglas muy conocidas, muy populares. AFA, AFIP, ONU, UIA, que creo más o menos ustedes las van a estar reconociendo. Asociación del Fútbol Argentino, Naciones Unidas, UIA es Unión Industrial Argentina, ¿sí? Ahora, AFIP, bueno, la conocemos, ¿no? Agencia Federal de Ingresos Públicos. Ahora, ¿qué pasa con las siglas? Si nosotros incorporamos una sigla que no es muy conocida, muy popular en la noticia, generalmente no se comprende. Entonces, no la mencionamos o ponemos el nombre como corresponde. Por ejemplo, si nosotros ponemos Universidad de Quilmes, es una cosa. Ahora, si ponemos la UNCI, ¿qué es la UNCI? La UNCI la conoce el que vive en Quilmes, el que de pronto asiste a esa universidad. Pero UNCI, para quien no tiene la menor idea, es confuso. Y muchas veces también ocurre algo parecido con los números. ¿Por qué? Porque uno viene leyendo y de repente se encuentra la sigla. La sigla generalmente está incluida en el cable pensado en el formato gráfico. Entonces, cuando vamos al formato oral, insisto, salvo que nos sirva, por ejemplo, para dar una noticia, ARBA prolongó la moratoria impositiva. En la bajada podemos poner, la Agencia de Recaudación Bonaerense decidió prolongarla hasta el 31 de mayo. Lo anunció el titular de la entidad, Cristian Girard. Listo, ya está. ARBA, ok, se entiende. Pero si en vez de ARBA es un sindicato, que no es de los más conocidos, tenemos que aclarar, por ejemplo, el sindicato. Si yo les digo el SUTNA, ¿qué es el SUTNA? Buena pregunta para que busquen. El SUTNA es el Sindicato Unido de Trabajadores del Neumático de la Argentina. Entonces, si yo redacto una noticia, protesta frente a relaciones laborales, sindicalistas del SUTNA se reúnen frente a Callao y Bartolomé Mitre, que es donde está el edificio. Y ustedes escuchan y dicen, el SUTNA, ¿qué es el SUTNA? Tengo que empezar a pensar, ¿qué es el SUTNA? ¿Qué sé yo? No. Entonces yo pongo trabajadores del neumático, se concentran en Callao y Bartolomé Mitre. Reducen 2 carriles de la avenida en sentido a Corrientes. Qué sé yo, por decir algo, más o menos. ¿Está bien? Entonces, esto es el concepto también de las siglas. Omítanlas cuando no son conocidas. Y expliquen en todo caso en vez de poner la sigla, porque los va a confundir a ustedes en la lectura y lo que es peor, al oyente lo va a confundir, que no va a entender de qué demonios les están hablando cuando mencionan las siglas. Entonces, les agrego al esquema de las preguntas para trabajar, cómo trabajar con los números y cómo trabajar con siglas, que son 2 elementos importantes a la hora de la redacción de las noticias. Y lo último que les dejo para lo que va a ser la tarea a realizar, insisto, primero, la lectura del boletín que enviaron originalmente y el boletín corregido, para que noten en la locución las diferencias entre ambos. Segundo, nueva redacción de boletín de noticias, tomando como base las noticias que les voy a suministrar yo a través del campus, para que tengan allí los ejemplos y trabajemos todos sobre lo mismo. Lo último que les digo es lo siguiente. Cuando redacten las noticias, me interesa que establezcan el orden de prioridad. Yo les voy a suministrar noticias que van a tener una diferente valoración. Es decir, noticias que serán para ir primeras de cabeza, como se denomina, lo que sería de mayor importancia. Una noticia que sería la segunda en importancia, que nosotros vamos a tomarla como referencia para el cierre del boletín. O sea, de las 3 noticias, la idea es que la primera sea la más importante, la última que sea la segunda en importancia y que en el medio vaya la noticia entre comillas menos importante. Ejemplo, primera noticia, una que tiene que ver con el presidente del gobierno nacional, ¿sí? Alberto Fernández se reúne con los gobernadores por la pandemia. Sería una primera noticia. Una segunda noticia podría ser, por ejemplo, se confirmó el primer caso de coronavirus en la provincia de La Rioja. ¿Sí? Una segunda. Porque tenemos un plano nacional y un plano provincial. Y en el medio
lo que sería la noticia menos importante podría ser la Federación de Vóley declaró desierta la Liga Nacional. Dio por finalizado el torneo que se había disputado hasta la etapa de semifinales. ¿Sí? O sea, eso sería, por ejemplo, un esquema de ordenar el boletín según la importancia de las noticias. ¿Está bien? Entonces, vamos a incorporarle a esta práctica, además de la redacción, y tomarla en cuenta este planteo de hacerlo sobre la base de las 5W para poder establecer cómo armamos el esquema de la noticia. Le vamos a agregar también el ordenamiento en orden de importancia, valga la redundancia, de las noticias para construir nuestro boletín. Y de esa manera lograr establecer un criterio de selección a la hora de armar la importancia de cada boletín a la hora de estructurarlo entre la primera noticia, la segunda y la tercera. ¿Sí? Esto va a ser la tarea a elaborar para la próxima semana, a lo largo de ella. Cualquier duda, seguimos en contacto, estamos a través de distintas vías que tenemos de comunicación para que ustedes vayan viendo qué necesitan. Si no les queda claro algo, me lo dicen y lo vamos corrigiendo sobre la marcha. Así que ahí estamos y les iré dando la devolución a cada uno a medida que la vaya recibiendo. ¿Sí? Estamos en contacto, chicos, muchas gracias.